Amén. Dicen que una de las características más, ¿cómo se diría?, más individuales del ser humano son los ojos, porque los ojos son muy expresivos. Uno no necesita hacer grandes cambios en su mirada para poder dar a conocer ciertas expresiones. Cuando uno tiene dolor, se nota en los ojos. Cuando uno está mintiendo, se le nota en los ojos. Es decir, es una de las características, digámoslo así, más humanas. Y si nos vamos al lado científico, además de eso, también los ojos son una prueba ineludible de que Dios existe. Les explico por qué. Carlos Darwin escribió en el libro del origen de las especies que había una cosa que podía desmentir su teoría de la evolución, y era que hubiera un objeto o una característica evolutiva que fuera tan complicada que no pudiera haber surgido al azar, sino que parecería que fue diseñada. Y él decía que era una estructura que nunca podría haber comenzado como algo más simple, es decir, que hubiera tenido que empezar como lo que es o no podría haber funcionado. Y los ojos son eso. Si nos ponemos a pensar qué son los ojos, son receptores de partículas subatómicas que las traducen en imágenes. Es una cosa complicadísima lo que hacen nuestros ojos. Cae energía en el ojo y la retina la transforma en un impulso electromagnético, el nervio óptico lo lleva al cerebro y el cerebro lo interpreta como una imagen. Cuando nos ponemos a analizarlo, es una cosa complicadísima el acto de ver, porque para que veamos hace falta que existan estas partículas subatómicas, que son los fotones, que viajan a una velocidad extraordinaria, que andan rebotando en las cosas y que caigan en este agujero que tenemos en el cráneo. Y ahí se transforma en otra cosa, en una imagen, en colores. Es una cosa extraordinaria la luz. Por eso los ojos son una prueba de que Dios existe. Él diseñó los ojos. La luz es una prueba extraordinaria de que Dios existe. La manera en la que se comporta la luz incluso tiene a los científicos así poniendo cara de what, porque aunque decimos que es un fenómeno óptico, que es un fenómeno físico, que son fotones, no se entiende a la perfección qué es. Tan no se entiende que pasan cosas en el universo que según los científicos son imposibles, pero pasan, porque las partículas subatómicas de la luz traen ese cambio extraordinario. Hay una cosa, un experimento que se llama el de las dos franjas, que es de donde sacan la cosa de la partícula Dios, y unos dicen, no, creen que Dios es una partícula. No, el que la descubrió o el que la inventó, porque primero dijo que debía de existir algo así y ya después se ha ido investigando al respecto, no le dice partícula a Dios porque diga que Dios sea una partícula, sino porque él dice, esa es la manera en la que Dios se involucra en el mundo. Lo que pasa es que se hizo un experimento en el que se mandaban partículas subatómicas a través de unas rendijas en una placa de metal, y los fotones esos, imaginémonos como canicas, pues pasaban por un agujero o por otro agujero, y atrás se iban marcando, y uno sospecharía entonces que se iban a marcar pues en esas dos franjas de los agujeros, porque si está una pared así con dos hoyos, pues unas pegan aquí, otras aquí, y unas atraviesan, y del otro lado van formando un patrón con la forma de ese agujero. Pero no, formaron un patrón de varias líneas, y eso pasaría si las partículas, en lugar de moverse como canicas, se movieran como las ondas en el agua. Cuando uno tira una piedra y se van las ondas y se extienden, y entonces esa onda entraba por los dos orificios al mismo tiempo. Y decían los científicos, ¿cómo es posible? O sea, la luz entra, la partícula subatómica entra por los dos al mismo tiempo. O sea, la luz, que se supone que son bolitas de energía, en realidad se mueven como ondas y las dos entran al mismo tiempo por cada rendija. Y entonces pusieron una cosa para detectar por qué rendija entraban, y entonces el patrón cambia. Ya no son líneas como si fueran ondas, sino son simples partículas, otra vez. Entonces dijeron los científicos, espérate, entonces el simple hecho de verlas cambia todo esto, y esto lleva a la conclusión siguiente. Nosotros somos materia y somos energía. Para que nuestra energía de nuestro cuerpo, es decir, los electrones de nuestros átomos, se conviertan en materia, alguien tiene que estarnos viendo que no sea materia. Por eso se le llama partícula Dios al bosón de Higgs, porque es una cosita que hace que las bolitas de energía en los átomos que están girando alrededor del átomo se conviertan en algo sólido. Y entonces dicen estos científicos, tiene que haber algo que no sea materia, que nos vea. No puede ser nada más una bola de energía, no, tiene que ser algo que nos experimenta, que experimenta el universo.
y hace que exista. No se atreven a decir que es Dios, pero los que hemos leído de Jesucristo, de la palabra de Dios, sabemos, están diciendo que Dios sí existe. Ellos no dicen que es Dios, dicen, no, Dios no existe. Entonces, ¿qué rayos es eso que nos experimenta por Dios? Dios. Y todo esto gracias a la luz. Por eso me encantó que este año la ONU dijera que era el Año Internacional de la Luz, porque la luz como fenómeno físico es algo extraordinario, es una cosa tremenda. ¿Cómo va a creer usted que tenemos estas cosas en la cara, que reciben energía, que anda flotando por el universo, porque la luz anda por todo el universo, las estrellas disparan estos fotones y anda chocando con las cosas y las recibimos por estos agujeros en la cara y se transforman en una imagen, en un dibujo en la cara de Leonel, el niño más precioso del planeta Tierra, según yo, ¿verdad? Y la revista Times y su abuela. Es decir, Dios creó este fenómeno, esta cosa extraordinaria, y lo utiliza para enseñarnos grandes cosas. Más aún, la luz se utiliza en nuestra cultura siempre como hablar de algo bueno. Cuando uno ya está saliendo de problemas, dice, por fin veo una luz al final del túnel. O cuando usted le quiere decir algo muy romántico a su esposa, le dice, eres la luz de mis ojos. O alguna cosa así. Hasta para los chistes. Decimos que cuando Dios dijo, hágase la luz, la abuela, o sea, mi abuela, ya debía 3 meses de luz. O sea, es algo importantísimo en nuestra cultura, pero siempre para hablarnos de lo positivo. En la palabra de Dios también encontramos montones de pasajes que nos hablan de esta misma idea, de la luz como algo extraordinario. Dice uno de mis pasajes favoritos ahí en Isaías 12, Isaías 9, perdón. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y sigue diciendo, y después dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es decir, porque Jesucristo va a nacer y va a hacer que la oscuridad se vaya. Nos dice también respecto a sí misma la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la luz es un concepto que en la palabra de Dios encontramos constantemente. Y por eso en este mes de la juventud hemos escogido este tema, la luz de Jesús. Porque Jesucristo naciendo en esta tierra nos permite, así como la luz nos permite ver, nos permite vernos, identificarnos y tomar decisiones respecto a lo que hemos visto y ser sanados. La luz nos muestra mejor las cosas. Tenemos varios receptores los seres humanos para identificar nuestro mundo a nuestro alrededor. Por ejemplo, el gusto y el olfato son receptores químicos. Hay una reacción química en los alimentos y eso despide ciertos gases o despide ciertas reacciones químicas y las podemos identificar. Los olores que no son desagradables son olores regularmente dañinos. Comida podrida, gases venenosos, etcétera, etcétera, y por eso nos desagradan, y entonces se va uno y ya nos envenena. Otra manera de identificar el mundo, de relacionarnos con el mundo exterior, es el oído. Son vibraciones en el aire. O sea, uno puede estar a oscuras, pero vibra algo, y entonces esa vibración nos llega al oído y la recibimos y vemos con el oído, como quien dice, es decir, nos relacionamos con el mundo exterior, pero sin duda que la vista es el más extraordinario de todos. Porque con el oído, pues uno puede oír ciertas cosas. Los que son muy buenos músicos, da usted un golpe y ellos escuchan hasta en qué afinación está. David Pérez, Lili y yo lo molestábamos mucho cuando yo tocaba en el grupo de alabanza, porque han de saber ustedes que yo tocaba el bajo en el grupo de alabanza, hasta que llegó alguien que sí supiera tocar. Y entonces molestábamos a David Pérez y le golpeábamos, a ver David, ¿esto qué es? Y él nos decía, no, eso es un fa sostenido menor. O alguna cosa así, porque él tiene un excelente oído. Pero la mayoría de nosotros escuchamos un golpe y decimos, no, pues fue un golpe así, pues como golpear algo, porque no identificamos tantas cosas. Pero con la vista sí, identificamos patrones extraordinarios, identificamos colores, diferencias, incluso texturas. Las podemos ver con los ojos, porque con qué otra cosa las queríamos ver, ¿verdad? Pero el caso es ese. La luz es importantísima para nosotros. Hay animales que tienen ciertas características en su visión que podríamos decir que parecerían superiores. Por ejemplo, hay una criatura en el mar, el camarón mantis. No es ni camarón ni es mantis, es un tipo de langosta, pero se llama camarón mantis. Es el animal de las dos mentiras. Los seres humanos tenemos conos y bastones en los ojos, que son los que nos permiten ver sombras, luz o color. Nosotros tenemos 3 tipos, los que reciben el rojo, el azul y el amarillo. Por eso decimos que son los 3 colores primarios. Y de esos se emanan todos los demás colores que podemos ver. Pero el camarón mantis tiene
9 tipos de conos y bastones. Es decir, ve 3 veces más de colores que nosotros. Y es un animal súper coloridísimo. Pero sus ojos no sirven para ver texturas, no pueden ver detalles. Sirven muy bien para distinguir colores en la oscuridad, pero no sirven para distinguir los detalles de lo que está viendo. Ve una mancha así roja y dice, pues es un Nemo, y se lo come, o sea, un pez payaso, porque además es uno de los depredadores más gachos que hay en el planeta. Puede lanzar sus pinzas tan fuerte que hace que el agua alrededor de su pinza hierva en ese instante. Así de rápido lanza sus pinzas. Y hay veces que le pega un animal y le pega tan fuerte que no queda nada para comer. Todo se pulverizó y se queda así como que, ¿qué? ¿Y ahora qué me como? Ese es el camarón mantis. Pero no ve como nosotros. Por ejemplo, los tigres dicen que pueden ver así muy bien en la oscuridad. Pero ¿usted nunca se ha preguntado por qué las cebras son blanco y negro si en su ambiente no hay nada que sea blanco y negro? O sea, se supone que es camuflaje, pero ¿con qué se camuflajean? Bueno, la cosa es que los depredadores, los felinos, ven muy bien en la oscuridad, pero no distinguen entre un color y otro también, o sea, no ven tan bien el borde. Entonces las cebras, cuando se quieren escapar de los leones o de los leopardos, pues nomás van corriendo todas juntas y el león no sabe dónde comienza una y termina la otra, porque nomás ve así rayas y no distingue así como que ¿qué estoy viendo? ¿La panza o la espalda de una cebra? ¿Qué es esto? Y se lanza y no había nada ahí porque se separaron las 2 cebras y él no se dio cuenta. Es decir, parecería, sí, ven muy bien en la oscuridad, pero no, la vista de los seres humanos es superior a todas estas. Y esto, yo quiero usarlo para aprender una cosa. El poder ver con nuestra vista nos pone en una posición superior a la creación, en algunos aspectos. Pero también Dios decidió que pudiéramos ver de manera espiritual. Dice que vemos con el corazón y usa esta metáfora de su luz y de nuestra vista para enseñarnos a relacionarnos con Él. Así que quiero que usemos esta idea durante todo este mes. Los sermones que vamos a estar predicando y los devocionales que escribieron los jóvenes manejan esta idea de la luz como la salvación de Jesús para nuestras vidas y sobre todo la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Vamos a Hebreos 4. Vamos a leer Hebreos 4 y vamos a leer hasta desde el versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 10. No se apuren, no es tanto porque el 4 termina en el 16, entonces no son muchos versículos. Hebreos 4, 14 al 5, 10. Les invito a que ustedes me sigan con su vista, hermanos. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes pueden leer ahí en silencio. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 4, 14 comienza diciendo así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, que el Señor nos bendiga. Este libro de Hebreos maneja un estilo de poesía que no vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento y por eso a veces está complicado, suena así como que demasiado poético. Pero aquí nos está diciendo algo muy importante, que Jesucristo es el autor de la salvación
y nos enseña algunas cosas de cómo es que Jesús es el que nos salvó desde antes. Y está diciendo esta idea de que Jesús es superior a la ley de Moisés y es superior a Moisés. Y más adelante nos vuelve a decir cosas similares, que la ley no fue dada nada más para que la siguiéramos, sino para mostrarnos lo que es el pecado. Podemos decir que Jesucristo, una de las primeras cosas que hace para salvarnos es mostrarnos cómo funciona el mundo. Lo vimos durante este mes que estuvimos en campaña, que Jesucristo primero nos enseña qué es el pecado, nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo más bien, nos convence de justicia, es decir, nos dice que debemos de ser justos y nos convence de salvación, nos hace creer en Jesucristo. Jesús hizo esto justamente, vino a enseñarnos que no podíamos ser salvos por nosotros mismos, vino a enseñarnos nuestra condición y después de eso a salvarnos. Podemos decir que la luz de Jesús nos deja ver varias cosas y la primera de ellas es que la luz nos muestra el pecado en nosotros. Mi esposa es doctora y entonces para analizar a los pacientes pues necesita, ¿cómo se diría?, engrandecedores de sus sentidos. Por ejemplo, se ponen estos audífonos, ¿cómo se llama? Estetoscopio, para escuchar más, porque por cómo se escucha se puede saber si una persona está mal o algo así, si trae un tapón ahí en el pulmón o alguna cosa así, entonces tiene que escuchar más. Pero una de las cosas que más necesitan los médicos para esta clase de cosas pues es ver. Por eso se hacen endoscopías en donde se mete una camarita para poder ver adentro, se mete así una como pistolita con una lámpara para poder ver. Yo me encantaría una de esas cosas para poder andar viendo así en la oreja de Leonel, porque luego le salen así bolitas de cerilla o algo así. Es decir, son cosas así que nos permiten ver mejor. En ocasiones a uno lo tienen que operar nomás para ver qué es lo que trae adentro. ¿Cómo se llama esa biopsia? O sea, le abren y entonces, no, sí estaba bien, y ya le cierran a uno. ¿Me explico? Como abrir la cajuela de un coche. Si no viéramos que algo está mal, si no nos diéramos cuenta que algo está mal, y la persona siguiera y siguiera y siguiera, podría hasta morirse. Es el problema de algunas enfermedades, que los síntomas no se ven, no se distinguen. Entonces la persona está feliz de la vida y por dentro se está muriendo y no lo sabe. La luz nos muestra nuestra enfermedad, nos muestra que hay pecado. Una de las maneras en las que Jesucristo nos mostró lo que era pecado fue justamente viviendo fuera de Él, mostrándonos, así como viven ustedes, así no deberían de vivir así. Muchas veces los seres humanos tendemos a compararnos unos con otros y pensamos, bueno, yo no estoy tan mal como fulano. Cuenta una anécdota, no sé si es anécdota o chiste, de una persona, dos hermanos que vivían en una ciudad y eran malvados, pero eran así como los caciques del pueblo. Y entonces cuando uno de ellos murió, el hermano que quedaba vivo fue con el sacerdote del pueblo y le dijo, usted va a dar unas palabras en el funeral de mi hermano y debe de decir que mi hermano era un santo, si no se las va a ver conmigo. Entonces dijo, bueno, está bien. Y a la hora de estar ahí dando las palabras y decía, pues bueno, fulano de tal era malo, era mujeriego, era ratero, era vengativo, era grosero, pero comparado con su hermano, era un santo. A veces así lo hacemos los seres humanos, nos comparamos con otro ser humano que está peor. ¿Me explico? Mi hermano, por ejemplo, se compara conmigo para sentirse bien. Yo me comparo con él y me siento mejor. Es decir, nos gusta compararnos con alguien que vemos así como que, no, si él se está bien, no estoy como él, o sea, sí estoy pobre y todo, pero no, o sea, sí me he equivocado, sí cometo errores, pero no, o sea, mira, no sé quién, pero no se compara uno con uno que percibe que está mejor. Pero la palabra de Dios nos dice que con el único con el que deberíamos de compararnos es con Jesucristo, no para querer ser igual a Él, sino para darnos cuenta de lo mal que estamos, que hay pecado en nuestro ser. La luz nos muestra lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo. No porque la Biblia lo diga se hace malo, sino la Biblia nos lo dice porque es malo y punto. Y lo que la Biblia nos dice que es bueno, ya es bueno y punto. Hay personas en este mundo que sin leer la Biblia han descubierto que ciertas cosas son buenas y que ciertas cosas son malas. Porque lo que es verdad y no podemos hacerle de otra forma, es verdad y uno se va a dar cuenta de eso. Pero justamente por eso la Biblia nos lo dice, para que nos sea fácil, para que no tengamos que andar filosofando y analizando hasta de pronto darnos cuenta, esto era lo que Dios quería de mí. La Biblia ya nos lo dice sencillo, para que nos ahorremos todo ese tiempo perdido. Porque la luz de Jesús nos quiere mostrar esto, nos quiere decir en primer lugar, tienes un problema,
estás enfermo de algo. Una segunda cosa que hace la luz de Jesús es que nos muestra por qué hay dolor. Nos muestra el porqué de nuestro dolor. Nos muestra por qué se sufre. Y la razón es porque hay pecado. Uno de los argumentos más absurdos para decir que no hay Dios es ese que dicen que no hay Dios porque hay maldad en el mundo. Si Dios en serio fuera real, ¿por qué no destruye la maldad? Y yo les digo, si Dios en serio no es real, entonces ¿cuál es el origen de la maldad? ¿Me explico? Es decir, si ellos dicen el que haya maldad significa que Dios no existe. Ok, supongamos que Dios no existe. Entonces, ¿quién hizo la maldad? Y entonces uno tiene que concluir, no sé, la gente mala. Por eso es que Dios nos dice que no seamos gente mala. Por eso es que Dios nos dice que no seamos pecadores, que nos arrepintamos. Por eso Dios nos muestra un mejor camino. Porque no es Él el culpable de la maldad. Y sí da una solución. Jesucristo muriendo en la cruz. En una ocasión escuché, más bien leí en el Facebook, una muchacha, no sé por qué razón, se metió al Facebook de un joven de la iglesia y le estaba criticando todos sus posts cristianos. Y entonces en uno dijo, ay sí, los cristianos, es como si Dios fuera un papá que le dice a su niño, no te vayas a la calle, y cuando el niño se va y lo atropellan, lo castiga. Y yo le dije, no estás entendiendo el evangelio, o sea, vamos a usar bien esa metáfora, pero bien. Un niño es el ser humano, Dios es el papá, y el papá le dice, no te vayas a la calle, y el niño necio insiste y se quiere morir y se va a la calle. Y entonces el papá se tira enfrente del niño y lo quita, y cae enfrente del auto y el auto le pasa encima. Y el niño de todas maneras va y espera que el siguiente lo atropelle. Esa sería la metáfora, Dios sacrificándose por nosotros. Sí hace algo en contra de la maldad, dar a su hijo en la cruz. ¿Acaso no es suficiente? Pero algunos dicen, no, es que Dios no existe porque hay gente mala. Pues sí, hay gente mala. Pero eso no significa que Dios no exista. Dios les ha pedido y ha insistido y quiere transformar sus vidas para que ya no sean así. Y eso es lo que nos provoca dolor. Eso es lo que nos hace sufrir. No es que Dios nos ande castigando por lo que hicimos, no. Es que somos pecadores y las consecuencias de nuestros errores tarde o temprano nos van a alcanzar. Esto significa varias cosas para nosotros. En primer lugar, que el dolor que hay a nuestro alrededor, Dios tiene una solución para él. Y Dios es la cura para ese dolor. Así que en lugar de rendirnos y renegar de ese dolor, deberíamos de buscar al que tiene la solución. Deberíamos acercarnos al que tiene la sanidad para ese problema. En lugar de pensar, no, es que estoy muy mal, es que esto ya no sirve, mejor me muero o alguna cosa así. En lugar de rendirnos, deberíamos ir con ese Dios y decirle, Señor, sufro, haz algo por mí, sálvame, rescátame. En segundo lugar, si hay dolor a nuestro alrededor, es por culpa ya sea mía o de alguien más que está pecando en mi contra. Y entonces es un llamado a ser mejor. Porque si yo soy el que tiene la culpa de mi dolor o del dolor de alguien más, yo debo de cambiar. Pero si alguien me está criticando y me está atacando, chance ahí es porque yo estoy haciendo algo malo también. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando alguien me critica? No debemos nada más de decir, no, es un caldo incircunciso o algo así. No, a lo mejor Dios quiere decirme algo a través de ese caldo incircunciso. Y si alguien me critica, voy a la palabra de Dios y analizo en la luz de Jesús. Y me doy cuenta, me está criticando por razones correctas. O me doy cuenta, me está criticando por razones incorrectas. Y me libero de la culpa. Y me libero del dolor. Pero en lugar de convertir a esa persona en mi enemigo, me acerca a Dios. Me arroja a los brazos del Señor. Y me permite encontrarme con Él. Cuando hay personas que me critican, que me atacan, antes que convertirme yo también en su enemigo y tratar de defenderme y atacarlos ahora yo, o vengarme, voy con mi Señor y le digo, Señor, me están atacando. Y a lo mejor el Señor me dice, ven, yo te defiendo. O a lo mejor me dice, pues deja de hacer eso que estás haciendo y ya no te van a atacar. Pues sí, ¿verdad? El caso es ese. Ante el dolor que hay a nuestro alrededor, el Señor siempre tiene una solución. No debemos de rendirnos ante Él. No debemos de permitir que nos derrote. Enfrentémoslo acercándonos a nuestro Señor. Podemos decir que la mejor estrategia es replegarnos en Dios. Mi tía tenía un perrito, Whisky. El Whisky era muy tierno porque era fresón el perrito, era un French Poodle y no comía si la comida no estaba bien cocida y bien calientita. Decíamos que oraba, porque le ponían su comida en su plato y se iba frente a su plato y se le quedaba viendo un rato. Como que, pues nomás para esto consiguieron algo así, y ya después se la comía. Entonces decíamos a veces, no, mire, está orando.
pero más bien era así como por fresón. Y a quien más gordo le caía era la pastora, por fresa, el perrito. O sea, como que la pastora decía, ay, qué perro tan sangrón y no sé qué. Él y yo éramos niños, entonces un perro era así como que, ay, sí, qué divertido, mejor que el Super Nintendo. Y entonces un día nos lo dejaron por unas semanas porque se fueron de viaje, y el perrito Whisky, con la única persona con la que quería estar era con la pastora. La seguía para todos lados, la seguía, y si la pastora andaba por allá, ya andaba el Whisky atrás de ella, y a la hora de dormir, el Whisky se acostaba en la cama en los pies de la pastora. Dice la pastora que a veces hasta como que sufría porque no se quería mover para no despertarlo, y se movía tantito, y el Whisky así se levantaba, y ya cuando la pastora estaba quieta otra vez, se volvió a acostar. Pero aparte de toda esa fresez, era bravucón. Íbamos así de paseo a algún lado y le andaba ladrando a todo lo que veía. En una ocasión fuimos a un rancho y le andaba ladrando unos cerdos, a unos puerquitos, pero no puerquitos, eran entre jabalí y mamut, o sea, eran unas animalones así gigantescos. Y unos marranos, cerdos, puercos, cochinos, marranos. Pero el Paz, pues era así el grande de la familia. Cuando él andaba por ahí cerca, andábamos caminando ahí por el campo, y cuando andaba cerca, el Whisky bien bravucón con los cerdos. Y ya nos empezábamos a alejar, y el Whisky seguía ladrando, y volteaba y ya no estábamos, y salía corriendo, así como que no me dejen, porque ya les dije de cosas y ahorita se me van a echar encima. Es decir, solo era bravucón cuando estaba cerca del Paz. Si no estaba cerca del Paz, no hombre, cualquier cosa lo hacía atemorizarse. Así debemos de ser con el Señor, no bravucones, pero sí valientes para enfrentar las dificultades, solo si estamos con Él. Hay dolor a nuestro alrededor por culpa del pecado, y ese es el enemigo de Dios. Juntémonos entonces con el enemigo de nuestro enemigo. Dios le ha declarado la guerra al pecado, y dijo que lo va a destruir, y lo destruyó en la cruz, y lo derrotó. Y el pecado es lo que nos hace sufrir. Es lo que nos hace que estemos tristes, que nos deprimamos, ya sea mi pecado o el de alguien más que me está atacando. Me acerco al Señor entonces. No vale la pena enfrentarlo en soledad. La luz nos muestra que hay pecado en nosotros y Cristo es la solución. La luz nos muestra por qué hay dolor a nuestro alrededor y nos muestra que Cristo es la solución. También nos muestra un mejor camino. Dice aquí en este pasaje, en el versículo 5 al 10, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está Dios diciendo, Él es el que yo escogí para salvarlos. No hay otra forma, es Jesús nada más. Y nos está diciendo así para que entendamos que no fue por cosa de humanos, que no fue la humanidad de Jesús la que lo hizo exaltarse, sino que ya estaba decidido desde antes de que fuéramos nosotros ni siquiera formados, que Jesucristo iba a ser el Salvador. Por eso nos dice que fue Dios el que lo designó. Y luego dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este pasaje a veces nos causa conflicto, porque entonces parecería que Jesús era humano y que fue alcanzando la iluminación tipo Buda. Pero la construcción gramatical no nos habla de eso. No nos dice que fue siendo exaltado poco a poco, sino esto que dice, que aprendió obediencia y que fue perfeccionado. A lo que se refiere es a lo que tuvo que hacer Jesucristo para salvarnos, cumplir la misión por la cual existía, mostrar el amor de Dios. Perfeccionado no significa que antes fuera imperfecto, sino que al ser perfeccionado cumplió, digamos, la plenitud de sus facultades. No había muerto por nosotros hasta ese momento en el que murió en la cruz. Fue creado, fue designado para ser el que muriera en la cruz por nosotros, pero hasta que lo hizo no lo había realizado. Por eso no había sido perfeccionada su obra. Pero el caso es este, lo que nos está mostrando aquí es cuál es la manera en la que Dios quiere relacionarse con nosotros. Nos muestra el camino, la luz de Jesús. Nos muestra que solo hay una forma de llegar a Él, por medio de Jesucristo. Cuando uno viaja, la luz es importantísima. En carretera, cuando no hay luna ni estrellas, sin luz se siente del nabo.
Yo aprendí por un hermano aquí de la iglesia. En una ocasión nos fuimos hasta Tampico, pero él manejaba camiones, entonces él llevó el express y él nos llevó de aquí hasta Tampico en la noche. Y yo así cuando vamos en carretera me gusta así como que andar de copiloto y así, entonces yo iba de copiloto y íbamos platicando y así. Y él me enseñó que cuando se va a rebasar un camión en carretera así de doble sentido más bien, que primero te tienes que hacer tantito la orillita y echarle las luces altas para que el camión sepa que lo quieres rebasar. Y entonces el camión, como era de noche, pues nos avisaba, no, hay una luz así, y entonces ponía las intermitentes para decirnos que no podíamos pasar. Y entonces ya cuando el camión quitaba las intermitentes, ya podía pasar pero para no encandilar al camión, apagaba la luz. Y entonces con la luz apagada, iba por el camino hacia al lado sin encandilar al camión, y cuando estábamos a punto de llegar a rebasar al camión, el camión apagaba sus luces y el hermano prendía las suyas, y así lo rebasaba, y así el camión no lo encandilaba a él, y seguíamos felices de la vida. Ya más adelante, cuando estábamos más lejos, el camión volvió a prender sus luces. Pero todo este cambio así de luces y de estas cosas nos habla de la importancia que es el estar en la oscuridad o el estar en la luz cuando estamos yendo hacia un lugar. Si no apagara las luces este hermano a la hora de pasar junto al camión, lo podía encandilar de pronto y perdía el control y nos moríamos todos. ¿Me explico? Es decir, cuando una persona está así en la oscuridad y de pronto le llega un chispazo de luz, en ocasiones no sabe ni qué hacer. Por eso es que el Señor nos muestra este camino, porque nos dice, no quiero nunca que andes en la oscuridad, porque cuando andas en la oscuridad, incluso la luz del Evangelio te puede lastimar. Es decir, incluso mi poder que te quiere sanar, te va a doler. En ocasiones el Señor, cuando hace su obra sanadora en nosotros, nos hace sufrir cuando no queremos. O más bien cuando una persona está renuente, o cuando ya sacrificó demasiadas cosas y se metió demasiado en la oscuridad. En ocasiones le decimos al Señor, ¿por qué permites esto? Y la respuesta del Señor es, yo no lo permití, tú te saliste de mi camino, te lo estoy diciendo, es este mi camino, esto es lo que yo quiero que hagas, esta es la luz que yo te di, este es por el lugar por el que quiero que andes. No te alejes de eso. La luz nos muestra el mejor camino, porque lo que el Señor quiere para nosotros es lo mejor. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros andar creyendo que podemos saber qué es mejor para nosotros? Ese es, yo creo, el pecado más grande de la juventud del día de hoy. Por eso digo juventud, porque es el mes de los jóvenes. Pero no nada más los jóvenes pecamos de esto, pecamos. También los adultos podemos pecar de esto. De creer que ya sé las cosas, de creer que ya me las arreglaré yo solo. En la juventud de hoy se maneja esta idea que está permeando a toda nuestra cultura, que uno tiene que aprender de sus experiencias y que las equivocaciones al final de cuentas, eso son experiencias. No habría llegado hasta el lugar en el que estoy si no hubiera sido por todo lo que yo he vivido. Y yo les digo, exactamente, tal vez estarías en un mejor lugar, no que estás en el hoyo, no que has perdido montones de oportunidades, no que tu vida casi se destruye. Ciertamente, si no hubieras hecho las cosas que has hecho, no estarías en ese lugar, estarías en un mejor lugar. Esa es, yo creo, la excusa más absurda que da la juventud del día de hoy para permanecer en pecado. Dios nos muestra un camino. ¿Quiénes somos nosotros para andarle trazando una ruta diferente? ¿Quiénes somos nosotros para andarle diciendo, no Señor, no me gusta, yo quiero irme por esta ruta, ¿me das permiso? Lo que nos pide Él es obediencia, que le digamos, sí Señor. Él dio su vida en la cruz y la dio para librarnos del dolor, para librarnos del pecado. Cada vez que los seres humanos nos volvemos a equivocar y volvemos a rechazar su gracia y volvemos a pecar o volvemos a caer en las mismas tentaciones, es como si le dijéramos al sacrificio de Jesús, no valió la pena, ni para qué lo hiciste. En una Navidad, unos hermanos fueron a cenar ahí con nosotros y el hermano especialmente era así como muy claridoso, decía lo que piensa. Y entonces le regaló un reloj la pastora y el hermano dijo, yo no uso reloj. No lo dijo así en mala onda, sino así como que yo uso reloj. Como que, pues no sé cómo decirlo. Y entonces se hizo ya tradición ahí en la familia que cuando nos regalamos algo, si yo no uso reloj, o cosas así. También en una ocasión, cuando le robaron la casa a los pastores, la pastora, pues se le robaron todas sus joyas de oro. Entonces esa Navidad, Elí le regaló cosas de oro.
Melanie y yo le regalamos unos aretes de oro y algunas cosas baratitas de chapa o así doradas para que pudiera combinar con sus vestidos mientras tanto. Y entonces el pastor, a la hora de darle el regalo, le da así una cajita de joyería y la pastora, ay muñeco, gracias. Y la abre y era plateada. Y la pastora se queda, pero es plateada, lo que no tengo es de oro. Y entonces mi hermano y yo entendemos que, sí, ¿cómo se le ocurre al Paz, verdad? O sea, lo que le robaron es el oro también. Pero desde entonces mi hermano y yo así cuando abrimos un regalo, ¿qué? ¿Es de oro? ¿No, no es un loro? O empezamos a hacer chistes al respecto. Cuando regalamos algo a alguien y la persona es que, X, me importa poco, nos sentimos feo. Jesucristo dio a su Hijo. También Dios dio a su Hijo Jesucristo. Dio su vida en la cruz para que sigamos su camino, para mostrarnos la ruta correcta, para decirnos, mira, esto sí haz, por aquí no, por aquí sí, porque quiero tu bienestar. Y nos atrevemos a decirle que no. Nos atrevemos a seguir otras corrientes o a seguir nuestros impulsos, a desobedecer su palabra, a desobedecer sus principios. Es una tontería no seguir en la luz. El Paz en una ocasión estaba en Chihuahua y teníamos una misión en San Francisco de Borjas, un pueblo en el que no había carretera todavía, y en una ocasión se le descompuso la camioneta. Entonces, yendo de camino, iba él solo, dejó la camioneta en un lugar para que se le estuvieran arreglando, fue al pueblo, a la misión, tuvo culto, visitó a todos los hermanos de la iglesia en formación. De ida, pues se fue en burro, porque alguien le dio así como que ride y le prestó un burro, pero de regreso pues no había nadie que fuera para el otro pueblo esas horas de la noche, y entonces se regresó así a pie. Y él cuenta que ha sido una de sus experiencias así más tremendas, caminar de San Francisco de Borjas a, ¿cómo se llama el otro pueblo? Tutuaca, en la noche, con coyotes y ogros y troles ahí alrededor. Bueno, ya no hay en Chihuahua, se extinguieron. Pero así en la noche, y él decía que había momentos en que como que las nubes se quitaban y así, y la luna y las estrellas iluminaban claramente, pero que había momentos que entre los árboles o pasaba una nube y que no se veía nada, y que él decía, Dios, por favor, que no haya un precipicio aquí enfrente, porque pues, no se podía quedar ahí, se iba a congelar, se iba a morir de hipotermia, tenía que seguir hasta llegar al lugar en donde estaba la camioneta y entonces ya sí poder regresarse, pero no sabía qué era lo que había. En ocasiones así andamos en la vida. Ay, ¿por dónde andaré? Porque no estamos en la luz de Jesús. Él nos muestra el camino, sigamos su camino. Y la luz también nos muestra un desafío. Dice el capítulo 4:16, nos lo deberíamos de saber porque es parte del venid y ved. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el desafío que nos muestra la luz de Jesús, acercarnos a Él. Parecería así como que es un desafío, ay no, pues claro, pues si sé que me va a dar algo bueno, pero significa una cosa, significa reconocer que soy pecador, es decir, quitarme del orgullo y reconocer que lo necesito, reconocer que me he equivocado, reconocer que no soy perfecto, que no tomo buenas decisiones y que por lo tanto necesito que alguien más tome el control de mi vida. Significa darme cuenta que no la armo para vivir yo solo. Significa además reconocer que estoy sufriendo. En ocasiones nos cuesta trabajo eso del sufrimiento. Hay un videíto que me pareció muy padre. Se llama Shall We Kiss? O sea, nos deberíamos besar. La historia no tiene nada que ver con lo que les quiero decir, pero hay un detalle extraordinario que me parece que es algo que nos pasa a los seres humanos constantemente. Es una muchacha que quiere hacer una audición para una obra de teatro y está ahí ensayando en una cafetería, y luego en su guión no le está saliendo así como que bien, y ve a un señor ahí muy solo. Y entonces le dice, oiga señor, ¿me ayuda a ensayar? A ver, dígame qué estoy haciendo mal. Y le repite el guión, y era una muchacha cortando con su novio. Entonces le dice, y entonces por eso ya no podemos vernos más. Y no sé qué, así toda dramática. Y el señor se le queda viendo y le dice, no, a ver, inténtalo decir sonriendo. Y primero empieza a sonreír y le dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos intentando? Y no sé qué. Y entonces le empieza a salir el sentimiento y ¡pum!, se quiebra y le sale tremenda la actuación. Y a lo que voy es a esto. A veces los seres humanos, así estamos, sonriendo, tratando de vivir cosas tristes. Es decir, como diciéndole al mundo, no, estoy bien, estoy bien. O sea, sí, estuvo difícil, pero no, como quiera, ahí la libro. Tratando de ocultar nuestro dolor, tratando de fingir que algo no nos lastima. Hay una razón por la cual
funciona que lloremos y que nos rindamos ante nuestro dolor, que vamos ante el que nos puede consolar. Dejémonos de creer Juan Camaney y digámosle al Señor, Señor, no sé qué más hacer. Acerquémonos al trono de la gracia. Y una parte más, lo más importante de esto, acerquémonos pues confiadamente. Esta idea de confiadamente, o sea, con confianza, sabiendo que te va a ir bien. Cuando un chavo le quiere pedir permiso a sus papás para algo sabe que sus papás no quieren hacer, lo hace así como que, pues a ver, ¿cómo les digo? Primero voy a lavar la cochera para contentar a mi papá y les voy a lavar los trastes y voy a barrer y trapear y bañar al perro. Al final de cuentas lo único que pudo hacer fue desempolvar el librero. Pero llega con los papás, oigan, pues me dan chance, y así como que a ver si se puede, y los papás así como que, pues como que no quieren, y entonces a veces sí le dan, a veces no le dan, pero el caso es ese, vamos con desconfianza. Bueno, van los jóvenes, yo siempre pedía cosas que sabía que sí me iban a dar permiso porque eran puras cosas buenas. Pero, ¿por qué iríamos con desconfianza con alguien a pedirle algo? Porque sospechamos que a lo mejor no nos lo da. Llevo casi 1 año y medio tratando de cambiar las placas del coche. Mi suegro nos regaló un Jeep a mi esposa y a mí. Todavía trae placas de Chihuahua porque llevamos 1 año que no se puede y no se puede. Y cuando por fin creíamos, sí, parece que ya se va a poder. Muy bien, ya nada más tiene que ir a pagar las tenencias que le faltan. ¿Qué? 70,000 pesos. Yo dije, ¿cómo se puede deber tanto de tenencia en un coche que no es tan viejo? No, resultó que fue un error y que tuvieron que llamar a Chihuahua y mandar cartas de Chihuahua para acá. Y otra vez, ahí seguimos. Y no se puede, y no se puede, y no se puede. Por eso, cuando voy yo a hacer eso de las placas, voy con desconfianza, confiando en que no se va a poder. O sea, llevo todos mis papeles y todo, y yo sé que ese día me voy a regresar a mi casa sin placas. Pero el Señor nos dice, no, vengan a mí confiadamente, entendiendo 2 cosas. Número 1, Él es bueno y su camino para mí es bueno. Él quiere mi bienestar y lo que me propone hacer es para mi bienestar. Él quiere que yo sea feliz y por lo tanto lo que quiere hacer en mi vida es transformar mis circunstancias, es transformar mi corazón para que yo pueda ser feliz. Por eso podemos ir ante Él confiadamente, porque sabemos que no importa cuál sea la situación, su solución va a ser lo mejor para mi vida. En ocasiones a lo mejor no era la solución que yo me imaginaba, sino una mejor. A mi esposa le pasó una cosa así cuando estaba en el internado. Tenía que hacer una investigación para poderse quedar aquí en el DF y no tener que regresarse a Chihuahua para hacer el trabajo social, el servicio social. Y entonces fue con un doctor que una hermana de aquí de la iglesia nos presentó, un investigador que resultó que es así picudísimo en la genética. Es uno de esos que si quiere un día de estos mezcla genética y nos hace los primeros Pokémones de la Tierra o algo así, porque es un genio en la genética. Y entonces Melanie fue con él y le dijo, pues quisiera hacer una investigación aquí en el departamento de genética de nutrición. Y el doctor le dijo, juega, mira, tengo esta posible investigación, hazme el protocolo de investigación y si te sale bien, te acepto. Y entonces Melanie estuvo haciendo el protocolo y así estuvo varios días, fuimos a bibliotecas, fuimos a montones de lados, todavía no teníamos a Leonel, entonces era más fácil movernos por la ciudad en metro y así. Y finalmente desarrolló todo el protocolo de investigación, pero todavía iba al internado en el hospital, y una noche un compañero suyo agarró su computadora y la conectó en una de las conexiones en donde se ponen los desfibriladores y tonterías así de superenergía y se quemó el disco duro. Y entonces Melanie obviamente se enojó. Yo nunca quise conocer al cuate ese porque dije, si lo conozco, pues voy a terminar convicto en el reclusorio o algo así. Y entonces Melanie estaba súper triste, tratamos de hacer todo lo posible. Hasta el hermano de la cueva nos intentó ayudar porque hay una máquina en el trabajo del hermano de la cueva que puede recuperar los datos de los discos duros si no están tan quemados. Lo vio el hermano de la cueva y dijo, no, esto es imposible. Y entonces fue Melanie con el doctor a decirle, no tengo el protocolo de investigación. Pero cuando llegó, el doctor le dijo, me vas a matar. Es que ese protocolo que te di va a durar más de 1 año. Entonces no lo vas a poder hacer mientras estás aquí en el trabajo social. Entonces ya yo hice otro protocolo que sí va a durar 1 año y nada más necesito que me hagas estas cosas y te acepto. Y Melanie, ¿está bien? Claro que sí, por supuesto. Y entonces lo que hizo que la aceptara el doctor fue que Melanie tuvo una excelente actitud. Y yo le decía, mi amor, cualquiera de las 2 cosas por sí solas era una desgracia, pero juntas
Fue la solución, porque ya ni siquiera dependía si hacía bien el trabajo o no, sino que la pura respuesta de Melanie, claro que sí, doctor, yo le entro, ¿cómo de que no? Con eso la aceptó. ¿Sí me explicó? Es decir, ya no tenía que hacer bien su trabajo de investigación, sino que ya estaba aceptada. Así le hace el Señor en ocasiones, no nos responde lo que le estábamos pidiendo, pero porque Él sabía, no, eso que me estás pidiendo, no, hombre, yo tengo 10 cosas mejores para ti, ahí te van juntas. Por eso, acerquémonos confiadamente. La luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, nos enseña esto, nos enseña que somos pecadores, nos enseña por qué estamos sufriendo, pero lo mejor de todo, nos enseña lo que Dios quiere para nosotros, nos lo muestra y nos dice, mira, lo que te tengo preparado es algo extraordinario, y por eso acercarnos a Él es, digamos, la reacción lógica y natural. Nadie que rechaza al Señor lo hace de una manera inteligente. Es una decisión irracional, totalmente visceral. Es una tontería, por decirlo en palabras que no suenen tan feo. Porque debería de usarse una palabra que suene más feo. Es así de tonto rechazar al Señor. Porque lo que Él nos muestra es lo mejor para nosotros. La luz del Evangelio nos muestra eso. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que durante todo este mes y en este día especialmente nos permita acercarnos a Él. Es decir, nos permita aceptar este plan que nos quiere mostrar, nos permita aceptar su voluntad, nos muestre las cosas que quiere hacer con nosotros y nos permita cumplirlas en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu amor es grandioso, tu amor es infinito, Señor, y nos lo muestras cada día, Señor, y nos muestras, Dios mío, que podemos ir ante ti con confianza, Señor, sabiendo que lo que tú tienes que ofrecernos es bueno, es perfecto para nosotros, Señor bendito. Gracias por esta bendición. Te pedimos, Señor, que tu luz nos ilumine, bendito Dios, que tu luz nos permita alejarnos de la maldad, nos permita ser libres del dolor, Señor, nos permita encontrar el camino que tienes para nosotros, Señor, y experimentar a plenitud la salvación que nos tienes preparada, bendito Padre. Sigan orando, mis hermanos. Y si alguien quiere decirlo, Señor, yo quiero obedecer tu luz, es decir, yo quiero reconocer esto, reconocer en lo que estoy mal, reconocer que estoy sufriendo, reconocer que no puedo más sin ti y que lo que necesito es seguir el camino que tú me ofreces. Necesito aceptarte, Señor, necesito aceptar tu voluntad, necesito obedecerte, porque es lo que es mejor para mí. Si alguien le quiere decir esto al Señor en esta hora, le invito a que levante su mano ahí en su lugar y me permite orar por usted. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga a los que están aquí. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga también, jóvenes que están de este lado. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sigamos orando y digámosles al Señor estas cosas en nuestro lugar. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú tienes lo mejor preparado para nosotros, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que lo hagas una realidad de nuestra vida, Señor. Que nos muestres tu voluntad, nos muestres tu amor y nos libres, Señor, de eso que nos hace sufrir, de nuestro pecado y del pecado de otros que nos pueda lastimar, Señor. Líbranos de todo ello, Señor. Guíanos, Señor, a la plenitud que tú tienes para nosotros, Señor. Muéstranos este camino. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Amén.